Ahí se ve mi diapo. Sí, ¿verdad? Bueno. Hola, buenas noches. Estamos en una sesión mensual de la Asociación de Terapeutas de Mano Mexicana y hoy es una sesión especial porque hoy cumplimos un año de que se constituyó, que fue la constitución de ADNEX. Entonces, quiero mostrarles un poquito a todos lo que hemos podido lograr como este grupo que pudimos reunirnos para hacer esta asociación. Bueno, estamos constituidos pues por fisioterapeutas y por terapeutas ocupacionales y nuestro principal objetivo es pues el aprendizaje sobre la rehabilitación de mano y miembro superior. Hacemos, durante este año pudimos hacer campañas de rehabilitación y órtesis de mano en diferentes estados de la República, como Nuevo León, Zacatecas, Guadalajara, Veracruz, Durango. Fue una experiencia muy padre para nosotros poder ayudar un poco a la comunidad de nuestro país. Tenemos 3 generaciones que han concluido nuestro diplomado de rehabilitación de mano y miembro superior, que son alumnos de Latinoamérica, no solo de México. Perdón, es que sigo admitiendo personas. Y tenemos ya nuestra 4ª generación que comienza en febrero, ya están las inscripciones abiertas también. Tenemos este diplomado en el cual hemos formado con mucho cariño hacia la profesión de la rehabilitación de mano. Tenemos los cursos y talleres que hemos empezado a realizar, donde especialmente son de mano y miembro superior. Y bueno, nuestro mayor objetivo es trabajar en un equipo multidisciplinario, fomentar ese trabajo que se puede hacer entre cirujanos de mano y terapeutas de mano. Entonces, creo que ha sido nuestro mayor objetivo. Lo que queremos lograr, lo que buscamos es que esta armonía en el trabajo que se puede hacer entre el cirujano y el terapeuta siga creciendo para que nuestra profesión o nuestros pacientes sean los beneficiados en esto. Y bueno, algo especial es que el doctor Emanuel siempre ha estado en el camino con nosotros hasta concluir nuestra asociación, entonces queremos externarle nuestro agradecimiento. Este año queremos expresar nuestro agradecimiento por alentarnos, estar pendiente de nuestro crecimiento profesional, por ser nuestro mentor y siempre estar pendiente de todos nuestros proyectos, para ofrecernos su apoyo y colaboración. Siéntese orgulloso de todo el tiempo que ha invertido en el equipo. Ahora está rindiendo frutos y como parte de este agradecimiento, ADNEX siempre está con la disposición de colaborar en cualquiera de sus proyectos. Usted ha sido una parte muy importante de esta historia. Muchas gracias. Creo que usted ha sido parte de todas esas preguntas, esas dudas, esas clases que le pedimos que nos dé. Ha sido parte de todo este crecimiento, de toda esta formación y en especial queríamos pues agradecérselo ahora que cumplimos este año, que usted ha visto todos nuestras clases, todos nuestros proyectos que hemos realizado. Entonces, un agradecimiento muy, muy grande para el doctor Emanuel, que ahora no nos pudo acompañar con clases, pero aquí lo tenemos presente en nuestra charla. Y bueno, vamos a empezar. Esta sesión es de casos clínicos de cirugía de mano y tenemos a 3 ponentes internacionales, que es el doctor Joaquín Díaz y el doctor Fidel Cayón y el doctor Mario Almaraz. Ellos son cirujanos de mano y van a estar con nosotros en esta charla. Primero vamos a comenzar con el doctor Mario Almaraz. Va a tener su charla de fracturas de metacarpianos. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano, es cirujano de mano de Cristo Muguerza y es profesor del diplomado de mano y miembro superior. También un agradecimiento grande para usted, doctor, y muchas gracias por siempre también estar formándonos como terapeutas en el área de cirugía.
estar siempre pendiente de que nosotros tengamos el mismo conocimiento para mejorar la calidad de terapia para nuestros pacientes. Muchas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Entonces comenzamos con el doctor Mario. Dejo de compartir para que el doctor pueda compartir su pantalla. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ahí voy. Pues primeramente, muchas felicidades por este primer año y gracias por dejarnos ser parte de su proyecto. Un saludo a mis compañeros, al doctor Fidel, al doctor Joaquín y al doctor Emanuel, que sé que están aquí, excelentes cirujanos, mejores personas. Y voy a empezar con algo muy común, que son las fracturas en metacarpianos y falanges. Esta clase estaba diseñada para un congreso aquí de trauma, entonces voy a tratar de hacerlo un poco más didáctico y no tan académico, sino un poquito más enfocado en la parte de rehabilitación. Quisiera abrir diciéndoles que la especialidad de cirugía de mano o la subespecialidad de cirugía de mano nace después de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando había una mano destrozada, le entraban todos, le entraban los cirujanos plásticos, los cirujanos vasculares, el ortopedista, incluso el nuevo cirujano. Entonces, el padre ahí de la cirugía de mano, el doctor Bunel y posteriormente el doctor Green, que ahí vemos sus libros en la filmina, se encargaron de recopilar toda esta información y formar en parte lo que es la subespecialidad de cirugía de mano. Importante saber que en la mano tenemos pues 5 metacarpianos y tenemos 14 falanges. Eso quiere decir que tenemos 19 huesos que se pueden fracturar en diferentes patrones al mismo tiempo, aislados, etcétera. Entonces eso lo hace un poco más interesante. Además de entender que a diferencia de otras fracturas en el cuerpo, las fracturas de la mano, en los dedos, comparten mucho tejido blando. Es decir, en un mismo espacio pasan tendones, flexores, extensores, está la placa volar, está la articulación muy pequeña, están ligamentos, todo muy pequeño y todo ocurre en un espacio muy, muy pequeño comparado con, por ejemplo, una fractura de fémur o una fractura de húmero o incluso de radiocúbito. Entonces, esto lo hace un poco más complejo y es donde ustedes forman gran parte o la mitad, como mencionábamos previamente, de la evolución de nuestro paciente, ¿no? Bien importante saber pues, sobre la vascularidad de la mano para entender que puede estar comprometido dependiendo de la lesión. Bien importante también siempre tener todas las proyecciones radiográficas posibles. A veces esto es un poquito más con médicos, quizás no les toque tanto a ustedes, pero poder ver las radiografías en diferentes posiciones, porque en algunas radiografías pueden pasar desapercibidas ciertas fracturas. Por ejemplo, miren aquí el dedo medio, un paciente que tuvo un traumatismo en el dedo medio siendo portero, llega en la noche a urgencias, le toman estas radiografías y ahí el dedo medio a nivel de la falange proximal y la falange media, no sé si se ve cursor, ¿no, verdad? Bueno, enfóquense en el dedo medio, ahí en la interfalángica proximal, se ve inflamado, como un poquito desviado, no tiene nada. Ve la oblicua y pues aparentemente no tiene nada. Sin embargo, este paciente, ahí está señalado, se ve un poco pues, inflamado. El médico de urgencias le dice, no tienes nada, ponte una férula. Y este paciente llega un mes después a mi consulta con este caso, que es una fractura luxación de la interfalángica proximal, que quizás se pudo haber visto si se hubiera tomado una proyección adecuada lateral en el momento que llegó a urgencias, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las radiografías. Y aquí ya es otro boleto. Un mes después, una lesión de este tipo te cambia un poquito el panorama nosotros como médicos para el tratamiento, ¿no? Importante ver si la mano se ve bien o no, si la fractura está abierta o cerrada, es decir, si hay tejidos expuestos o solamente es la fractura propia. A veces nos mandan una foto en urgencias y dice, doctor, traigo una fractura ahí del pulgar de la interfalángica y te mandan esta foto, pero luego llegas y ves esto, pues muy diferente, ¿no? O también lesiones muy aparatosas que, como lo vemos en el lado derecho, se ve muy mal y después de una reducción, pues te das cuenta que es solamente una fractura ahí conminuta de la falange proximal del dedo índice, pero tu tratamiento pues cambia un poquito. Entonces siempre la valoración y entender un poquito los tejidos circundantes afectados va a ser importante y ahí es donde entra el rol del tratamiento y de la rehabilitación y el tratar de hacer una osteosíntesis o cualquier tratamiento que le permita al paciente rehabilitarse pronto, que no esté involucrado un tendón o si está involucrado un tendón y si hay que repararlo, es lo que lo hace un poquito más desafiante. Entonces, entender si la fractura es la parte principal de la herida o es una parte de la herida, es decir, no nada más está la fractura, está todo lo demás, ¿no? Que estamos hablando. Este es un masculino, por ejemplo, de 17 años, una lesión en prensa en una maderera
vemos la radiografía, obviamente entendemos que todos los metacarpianos, perdón, todas las falanges proximales están mal, no se alcanzan a ver el cuarto y el quinto, pero luego vemos una foto clínica y ya vemos que está además los tendones por fuera de los dedos a través de heridas que están a nivel de las interfalángicas proximales, se alcanzan a ver. Esto es una mano completamente pues, catastrófica, ¿no? Ahí el menor de los problemas van a ser las falanges fracturadas, va a ser reparar todos esos tejidos, reimplantar ese dedo, hacer la reparación de los tendones. Y aquí es donde empezamos a pensar cuándo voy a rehabilitar al paciente, porque normalmente estos pacientes no son pacientes de una sola cirugía, son pacientes que hay que estar viendo y pues se vuelven más retadores, ¿no? Que trabajamos en conjunto para llevarlos bien. Importante ver la vascularidad de los dedos, muchas cosas en cuanto a metacarpianos y falanges, siendo muy honestos, se pueden tratar si está bien vascularizado, si todo está bien en cuanto a tejidos blandos, sabes, con lavados, suturas y algunos clavos puede ser suficiente. El desarrollo de implantes nuevos como placas, tornillos, etcétera, nos ha permitido tratar estas fracturas un poquito, digamos, más agresivo a modo de rehabilitar pronto al paciente, de reintegrarlo pronto a su vida. Sin embargo, es importante saber que muchas de estas fracturas, cuando son puro hueso, no como la mano que acabo de presentar, puede ser suficiente a veces unos clavitos. En fin, existen ahí indicaciones de cuándo se debe o no operar un dedo, el metacarpiano, la falange, cuántos grados y demás. Yo creo que lo importante que nos debe de quedar claro es si hay muchas fracturas, es decir, son múltiples en la diáfisis, si son fracturas abiertas, si comprometen la articulación o está mal rotado tu dedo, eso es una indicación para operar, más que 40, 30, 50 grados, ¿no? Como mencioné, con clavitos puede ser suficiente. Normalmente en trauma los huesos largos los tratamos con todas las técnicas posibles. Podemos usar clavos percutáneos, que son estos clavos que ustedes ven a través de la piel en esta radiografía, por ejemplo. Bueno, es una radiografía, no se ve la piel, pero están a través de la piel. Intramedulares, incluso los pones por dentro del hueso y los bloqueas. Existen placas también, tornillos, que es una modalidad recientemente, ni tan reciente, pero de las más nuevas para tratar este tipo de fracturas. Y cosas importantes, cuando vemos un paciente pediátrico, tomar en cuenta que todavía tienen la fisis, que en esta imagen que están viendo ustedes es esa línea que se ve en el hueso, es lo que permite que el hueso siga creciendo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tratar siempre un paciente pediátrico de respetar eso. Entonces eso nos hace cambiar, en vez de usar un tornillo que atraviese completamente esa fisis, pues pensar, por ejemplo, en unos clavos, ¿no? Que dañen un poquito menos. Bueno, en cuanto a metacarpianos, este es un caso de un masculino que se enojó con su hermano, le pega a la pared y si se dan cuenta tiene fractura ahí del cuarto y del quinto. Importante, esto, pues todavía tiene fisis, esto me hace quitar de la lista de opciones varias cosas. Se pudieran usar placas en estos pacientes siempre y cuando respetes la fisis. Sin embargo, me fui por lo más básico, lo más conservador y le pusimos unos clavitos, ¿ok? Y lo mandé con una TO que se llama Verónica Tapia, le hizo esta férula para poder proteger obviamente esos clavos y si se dan cuenta esta férula le permite al paciente doblar, es decir, perdón, flexionar. Es decir, el paciente va a empezar a mover pronto, a lo mejor nos esperamos unos días para la cuestión del edema, pero lo importante es que esté protegido y que tenga una rehabilitación temprana. Este es ese paciente aproximadamente, no sé si viene por ahí, creo que es a los 3, 4 meses, tiene un rango de movilidad completo, hay unos pequeños estigmas de su cicatriz, pero prácticamente como si nada, ¿no? En los deportistas, bien importante para tratar a un deportista, independientemente de todo lo que dijimos del arsenal que tenemos, placas, tornillos, etc., etc., nosotros nos preocupamos en cuándo tiene que volver a jugar, dependiendo del deporte. El tipo de deporte le permite jugar protegido, factores biológicos, alguna enfermedad además, no biológicos como qué posición juega, si es humano dominante, etcétera. Y normalmente con estos pacientes nos vamos con tornillos intramedulares, es decir, nunca les dejamos nada por fuera. En segundo lugar, una placa y de preferencia nunca clavos. Ok, este es un basquetbolista profesional en temporada, fractura ahí del cuarto, le pusimos esta plaquita y pues este es un video ahí de su Instagram. Verónica también fue su rehabilitadora. A los 2 meses y medio es este video. Entonces se dan cuenta que podemos acelerar un poquito el proceso de rehabilitación. Algo que me gustaría compartirles es que independientemente de tu técnica, es decir, si no lo operas, si le pones una férula, le pones unos clavos, un tornillo, etcétera, el hueso va a pegar en el mismo tiempo. En un adulto aproximadamente entre 6 a 8 semanas. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar
es el proceso de rehabilitación. Tú no puedes rehabilitar igual un paciente con una férula. ¿Por qué? Porque pues, no está inmovilizado, a que si tiene un tornillo y está más estable, pues tú te puedes ir con la rehabilitación un poquito más temprana. O estos clavos que les presenté de este muchacho de 15 años, tú sabes que está fija la fractura, entonces lo puedo mover. No voy a poder mover a alguien que tiene solamente una férula. Entonces, eso es algo bien interesante. No va a pegar más rápido, pero sí mi paciente se puede rehabilitar más pronto y por ende puede regresar más rápido a su vida normal. Y normalmente los deportistas pues quieren jugar al día siguiente, ¿no? En fin, un masculino de 40 años, empresario activo, una fractura del quinto metacarpiano, ahí usamos un tornillo, es un abordaje muy pequeño, lo puedes movilizar pronto y normalmente les va muy bien. Una femenina de 71 años de casa, se nos cayó la abuelita y si nos damos cuenta tiene una fractura ahí de radio distal, señalada con la flecha del lado derecho y tiene dos fracturas, del cuarto y del quinto meta. Obviamente no le voy a poner una férula para que se me ponga toda rígida y no mueva nada, entonces tenemos que moverla pronto. ¿Qué le ofrecemos? Una placa para el radio y tornillos intramedulares para los dos metacarpianos, abordajes pequeños y puedes movilizar pronto. Una jinete amateur, 41 años, fractura del quinto, deportista, le ponemos una placa. Cuando estoy presentando los casos y les enseño qué hago, se puede hacer discusión de que también le pude haber puesto unos tornillos, perdón, un tornillo, también le pude haber puesto unos clavos, todo es posible, como les mencioné, como es un hueso largo, se puede tratar de múltiples maneras. Ya la elección del médico sobre qué se usa sobre una cosa sobre otra va a ser pues su criterio. Entonces, nada más que les quede claro que pueden tratarse de otras maneras y también puede ser correcto. Hay que pensar en cómo vas a rehabilitar a ese paciente, cuáles son sus necesidades, dominancia, etcétera. Pero bueno, es una plaquita pequeña ahí para el quinto. Igual a las 2 semanas y media, Haz garritas. ahí está rehabilitándose Ahora su hijo. puño. Y si se dan cuenta, prácticamente la movilidad metacarpofalángica está casi completa a las 2 semanas y media. Ahí no está pegada la fractura, todavía nos falta un mes, pero ya tienes un rango de movimiento bastante bueno. ¿De acuerdo? Masculino, 39 años, arquitecto, diseñador, usa mucho su mano, se cae en el gimnasio y se fractura el pulgar. Sabemos que el pulgar es la mitad de la mano, entonces sí o sí necesitas hacerle algo siempre, a mi punto de vista. Y pues optamos por una placa bloqueada anatómica y ahí está una foto de él como a los 2 meses en un concierto tocando ya violín. Falanges. Este es un esquema para que vean todos los tipos de trazos que pueden existir fuera de la articulación. Importante entender que los tendones, tanto extensores como flexores, van a mover de diferentes maneras el hueso dependiendo a qué altura de la falange estén. Entonces son nuestras fuerzas deformantes, tomar en cuenta también para la rehabilitación. Igual que los metacarpianos, podemos hacer todo, clavos, placas, tornillos, fijadores, ustedes lo mencionen. Y esos son esquemas de fracturas intraarticulares, es decir, que comprometen la articulación, que normalmente tienen un pronóstico un poquito más difícil, que normalmente queremos fijar o reducir o estabilizar de una manera más anatómica, ¿de acuerdo? Y que a veces nos dan un poquito más de lata en temas de rehabilitación comparado con el meta. Este es un masculino de 26 años, toca guitarra semipro, se está por dedicarse a la música cuando con una mancuerna en el gimnasio se hizo esta lesión en su dedo índice. Después de la reducción, pues vemos ahí que todavía se ve raro ahí el dedo índice y pues obviamente optamos por poner una placa. Bien importante que sepan que la tendencia nosotros en cirugía de mano es cuando estamos con falanges, tratar de poner placas por un lado en vez de por encima, por la adherencia que hacen los tendones extensores a estas placas. También si tú tienes un buen rehabilitador y tú pones una placa dorsal, puedes evitar esta complicación. Sin embargo, creo que es más fácil si lo haces lateral. El abordaje técnicamente puede ser un poco más difícil, etcétera, pero te evitas esta posible complicación que es la que se pegue el tendón extensor sobre la placa. Y pues ahí está tocando la guitarra de Verónica o ¿de quién es esa guitarra? ¿Tuya? Ah, es la que está atrás de ti, ¿verdad? Bueno, ahí está tocando. Recuerden que era su dedo índice. En fin, 50 años, caída de bici, maestra, mano dominante, fractura en la base de la falange proximal del quinto dedo, del dedo meñique. Son fracturas, a pesar de que ahí se ve muy alineadas, son fracturas muy inestables porque son transversas, entonces se pueden mover fácil, hay poco contacto, a diferencia que fuera una fractura oblicua larga,
donde el hueso tiene mayor contacto y pues normalmente es mejor. Aquí esto es muy fácil de desplazarse. ¿Qué hice? Pues lo más básico, unos clavos, ¿de acuerdo? Y igual, una férula parecida a la del muchacho del inicio y que empieza a mover pronto. Normalmente yo les quito los clavos a las 4 semanas, entre 4 y 6, dependiendo cómo se ve el paciente y la radiografía, pero desde el día, digamos, 4 o 5 ya está moviendo, eso es lo más importante. Y fracturas comunes, esta es una lesión muy parecida a la primera que presenté, del chavo que no le tomaron las 3 radiografías y luego después llega con el dedo fracturado luxado. A él le hicimos un abordaje de escopeta, le ponemos una placa, le hacemos una osteosíntesis con 2 tornillos y esta plaquita, ya se dan cuenta que la articulación, bueno, a ver, aquí en la lateral se ve pues luxado, ya en esta se ve reducido, le hacemos esta férula protectora en bloqueo de extensión porque la luxación fue hacia arriba, entonces quiero proteger ese movimiento, y esta férula que le hicieron también ahí en CEIFO le permite al paciente flexionar, es decir, está moviendo. ¿Por qué? Porque este abordaje o estas fracturas son muy gorrosas, muy fastidiosas en el sentido de que todo se pega. Entonces queremos mover pronto y a las 6 semanas este es el resultado de ese paciente. También tenía un mallet finger crónico, no sé si alguien lo vio en la radiografía, pero pues para este tipo de fractura la verdad es que este movimiento es bastante, bastante aceptable. Y pues el mallet finger, que es el dedo en martillo, la fractura o la avulsión en la falange distal de cualquiera de los dedos. A veces no me importa si es solamente tendinoso, es decir, que se arrancó el tendón o si se arrancó el tendón con un pedacito de hueso. Independientemente, siempre digo, los pacientes van a tener una férula 2, 3 meses, ya sea que te opere o que no te opere. Normalmente es una férula muy parecida a esta. Este es un masculino de 10 años, traumatismo en el dedo anular. Si lo ven en la radiografía lateral, el dedo se ve caído. El hueso todo se ve bien, pero se ve caído y no debería de haberse caído. ¿Eso es por qué? Porque el tendón que lo estira, pues se avulsionó y pues ya no tiene el pull y se queda para abajo porque gana el tendón flexor y lo dobla. Esta férula también hecha ahí en CEIFO, que estas se las hago a conservador o quirúrgico, como dije. Muy difícil para un pediátrico aguantar 2, 3 meses con ellas. Normalmente al pediátrico me puedo ir 2 meses porque los niños pues, son increíblemente buenos para todo. Eh, Se queda ahí con un poquito de hiperextensión. Hay regímenes donde dicen que la hiperextiendas y luego la vas bajando un poco. Realmente yo me quedo con la misma durante los 2, 3 meses y este es ese dedo 6 meses después. Y se dan cuenta prácticamente un movimiento normal. Y este sería un mallet finger óseo, donde sí se avulsionó. Hay también muchas maneras de tratarlos, placas, tornillos, clavos, etcétera. Este es un masculino de 36 años. Mi técnica favorita, hago una cosa medio híbrida, abro y pongo un ancla y con esa sutura del ancla agarro el tendón y luego fijo con clavos trans la fractura y luego fijo la interfalángica. Entonces hago como 2 cosas al mismo tiempo, los protejo como quiera, así queda en la radiografía, fijado el fragmento que se avulsionó y fusionada la interfalángica temporal. Normalmente yo quito estos clavos como a las 4 semanas y le retiro la férula por completo entre 8 a 10 semanas y el regreso a los deportes son como 3 meses. ¿Qué les recomiendo a los traumas y a los cirujanos en general cuando me tocan esas pláticas? Que siempre la opción más simple puede ser buena, siempre y cuando tenga una fijación rígida y permita al paciente rehabilitarse. Si vamos a poner placas, sobre todo en falanges, tratar de ponerlas de lado. Técnicamente son más demandantes, sobre todo en el tercer y en el cuarto dedo. Y lo más importante, y que ustedes ya lo saben mejor, es la movilización temprana. Y si necesitas remover algún implante o algo, hacerlo siempre a pro de la movilización. Y pues creo que es todo. Muchas gracias. Gracias, Doc. Creo que el aporte que yo puedo hacer a esto como parte de la rehabilitación es que a veces los terapeutas, porque digo, también me pasó muchas veces cuando yo iniciaba la rehabilitación de mano, es que no sabemos tal cual los protocolos de los tiempos, precisamente porque no tenemos una comunicación con el médico. Entonces, pues el paciente, entre el paciente, el terapeuta y el médico, cuando no hay una comunicación, pues el paciente no entendió que la férula se tiene que quedar 24/7 durante 8 semanas y dice, no, si yo sí la traje, solamente me la quité para bañarme y a veces para lavarme las manos y a veces para comer y, y el terapeuta dice, no, pues ya me lo mandaron a terapia, eso quiere decir que ya le puedo quitar la férula y lo puedo doblar.
Entonces, como que no tenemos esa comunicación y es donde se pierde la rehabilitación de mano, que a veces cuando el paciente se manda temprano no es porque se vaya a rehabilitar la falange distal, sino porque vemos que va a comenzar a ponerse rígida la interfalángica proximal y por esa razón no la debemos de perder para tener una mano fortalecida, para tener una falange desinflamada, eliminar el dolor, pero la férula se tiene que quedar 24/7, 8 semanas y de ser claro con eso, ser claro con los pacientes, porque esa es como que donde ahí falla el tratamiento. En especial en el de Malestinger, pues el último que yo creo que eso es lo que más nos equivocamos como terapeutas y como médicos a veces en no comunicarnos eso y comunicárselo al paciente, y que el tratamiento debe de ir paso a paso y aunque sea una palanca, aunque sea la puntita del dedo es indispensable y si no se hace bien el tratamiento, hay que volver a operar, hay que volver a hacer las 8 semanas de todos modos. Entonces creo que hay que seguir ese protocolo tal cual está ya, entonces creo que ese es mi aporte Sí. a ese padecimiento. Como tú dices, la comunicación es muy importante. Yo creo que la recomendación como médicos, o sea, de este lado de ustedes sería, pues no exigir, pero tratar de que el médico les explique qué se hizo y cuál va a ser la guía o cómo se va a seguir, porque tú hablas del paciente que se la quita y luego el paciente que no se la quita llega con nosotros, bueno, que vio a otro doctor y llega 2 meses con una férula de estas horrendas ahí de urgencias y una rigidez. Entonces, eso es porque no se establecen periodos, no se le explica al paciente, ni el médico o el terapeuta, o entre el médico y el terapeuta no existe estos protocolos establecidos. Donde yo me entrené, teníamos la ventaja de que la rehabilitación estaba ahí. Entonces, cuando llegaba un paciente un poquito más complejo de lo normal, la rehabilitadora bajaba y el doctor platicaba y demás, y luego ya se iba. Entonces, había una buena comunicación. Entonces, les recomiendo siempre pues no exigir, demandar o solicitar información a su médico de qué le Información. hicieron y cuánto tiempo y que todo quede muy claro para que no haya Creo estas. que el miedo del terapeuta es que cómo le voy a preguntar y si lo molesto y bueno, siempre está un mensajito y ahí cuando tenga tiempo él me va a contestar. Le va a molestar más el dedo rígido que... Sí. Dice Alvin que si se coloca un ancla en el dedo de martillo se inicia movilidad temprana. Bueno, No, no la sé férula. si el ligamento. Sí. Independiente, no, no, no. Yo no muevo temprano, o sea, al menos no esta articulación. Si se dieron cuenta, la férula solamente agarraba falange distal y media, ¿ok? Y eso tiene que quedar así. Al ¿Alguna otra menos en lo pregunta para que... el doctor Mario? ¿Todo bien? Si no, al final podemos hacer preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con el doctor Fidel Cayón. Él es delegado internacional de la Asociación Ecuatoriana de Cirugía de Mano, es expresidente de Cumano, es la misma asociación, y ahorita es el organizador del primer meet and greet de la IFISH. Entonces, pronto nos vamos a ver en Ecuador, en enero y febrero vamos a estar ahí. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, primero que nada, felicitarlas en un aniversario que siempre es importante. Y no solo felicitarlas, sino también agradecerles mucho porque así como tú le agradecías a Manuel por haber sido la persona que les ha ido impulsando en formar la ATUNS. Eh, Ustedes han sido un impulso importante para también la formación de Ecutema aquí en Ecuador y que por fin contemos en el Ecuador con terapeutas de manos certificados. Es importantísimo y yo veía los casos que ponía ahorita Mario y cómo hacía la rehabilitación y cómo lo manejaba. Y la verdad que sana envidia es la que me produce en gran parte. ¿Y es por qué? Porque lastimosamente aquí en el país recién estamos comenzando a tener terapeutas de mano hace poco tiempo y realmente eso va cambiando la situación. Les voy a presentar yo un caso un poco diferente. Este es un caso de inestabilidad de la muñeca
Dame 2 segundos. Cuéntenme, ¿ahí se ve la presentación? Aún no. A ver. Algo hice mal entonces. No se preocupe. Sí, porque hice lo mismo que antes. Compartir. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, correcto. Entonces, bueno, este es un caso de una inestabilidad de escafo lunar. Eh, Vamos a ir todo enfocados en relación al caso clínico y en relación a este caso clínico, pues vamos analizando algunas cosas. Igual voy a ir tocando ciertos puntos que creo que pueden complementar lo dicho anteriormente. Es un caso de un paciente masculino, 35 años de edad, que ha tenido repetitivamente traumas en su muñeca izquierda desde hace ya algunos años. Es un paciente que es arquitecto, trabaja en obra y eventualmente hace carga de peso en obra y eso. Además que hace mucho gimnasio, entonces genera una carga importante de uso hacia sus muñecas. Él acude por un dolor en la muñeca izquierda. Principalmente al examinarlo físicamente encontramos un dolor a nivel de la articulación escafolunar en la parte dorsal de la muñeca. Tiene una hiperextensión de la muñeca que pasa a ser dolorosa y un test de Watson positivo. El test de Watson, pues básicamente es evaluar la estabilidad del escafoides tratando de luxarlo, empujándolo desde el tubérculo en la cara palmar, mientras hago desviación cubital y radial de la muñeca para ver cómo se comporta ese escafoides. Esto ya nos hizo pensar en una inestabilidad de la muñeca. Por ende, hicimos una resonancia magnética. Siempre les digo yo en todas las conferencias, a toda la gente con la que hablo, que tenemos que siempre ir recordando lo que capaz nos decían a nosotros desde que comenzamos a estudiar cualquiera de las áreas de la salud, y es que eh, el diagnóstico no está dado por una imagen, el diagnóstico no está dado por un examen, el diagnóstico está dado por la clínica. Las imágenes lo que van a hacer es corroborarnos o confirmarnos ese diagnóstico. Y esta resonancia nos muestra claramente cómo se ve una articulación escafosemilunar abierta, una articulación escafosemilunar amplia, en la cual además podemos ver la presencia de múltiples quistes a ese nivel, lo que nos habla de una degeneración del ligamento. Por ende, de una inestabilidad escafolunar importante. Si vemos esos cortes de la resonancia, vamos a darnos cuenta en los cortes axiales. No logro poner el puntero, pero la idea es que podemos ver en los cortes axiales la separación entre el escafoides y el semilunar, y en el corte sagital, podemos ver cómo el semilunar está totalmente en extensión, haciendo un efecto de un DISI, de una inestabilidad dorsal de la muñeca. Esto es lo que lleva al paciente a tener una buena movilidad, pero a tener dolor y pérdida de la fuerza. Entonces, este paciente había intentado ya fisioterapia en varias ocasiones, sin lograr ningún alivio. Y obviamente no iba a lograr ningún alivio porque la inestabilidad ya era tan grande que no íbamos a lograr aliviar. Me queda a mí la duda de si cuando comenzó con el malestar este paciente tenía una inestabilidad mucho más leve y a él le habían indicado terapia. No fui yo quien lo vio inicialmente algunos años atrás, y cuando le enviaron terapia, por lo que él me contó, le habían colocado magneto, ultrasonido y ciertos elementos físicos, pero nunca se enfocaron en trabajar propiocepción de la muñeca, nunca se enfocaron en trabajar fortalecimiento de extensores y de flexores de la muñeca.
y por ende nunca se enfocaron en tratar de estabilizar dicha muñeca, sino simplemente en querer aliviar el dolor por medio de un proceso desinflamatorio. Esto es importante y eso hace que haya una importancia radical en que tengamos un terapeuta de confianza, que tenga una preparación especial en mano, porque no es lo mismo la terapia de mano que la terapia de rodilla, que la terapia de cadera. Cada cosa, cada una tiene sus especialidades, sus dificultades. Una vez que tuvimos el diagnóstico, hicimos esta artroscopía, lo que vemos arriba es el semilunar, lo que vemos abajo en la presentación es el radio, y lo que vemos hacia la derecha es el escafoides. El escafoides y el semilunar deberían estar al mismo nivel. Si ustedes se fijan, hay un escalón súper grande con una lesión muy importante del ligamento. Lo voy a repetir, el mismo video desde la articulación entre el radio y el carpo. Volvemos a ver en la parte alta el semilunar, nos vamos hacia la derecha de la pantalla, vemos el escafoides como está con un escalón de más o menos 3-4 milímetros y un ligamento totalmente suelto, cicatrizado, que no va a recuperarse. Es importante siempre para lesiones ligamentarias y para lesiones de tejidos blandos que tomemos en cuenta los periodos de cicatrización. Y eso nos va a llevar a cada una de las diferentes opciones. Había una pregunta en el chat hace un rato que decía que por qué si le coloco el ancla y con los hilos de sutura del ancla amarro el tendón, no puedo moverlo más temprano, sino que igual tengo que esperar. La respuesta es sencilla, tengo que esperar a que ese tendón cicatrice. Por ese tendón, por más hilos que yo le ponga, el momento en el cual yo haga una fuerza y una estirada grande de ese tendón, voy a terminar separando el tendón de los hilos por hilo de alta resistencia que yo tenga, lo que se va a romper es nuevamente el tendón y no el hilo. Entonces yo tengo que esperar un periodo de cicatrización del tendón, que es como la mayoría de tejidos blandos, un periodo de 3 semanas iniciales en las cuales tengo un periodo de cicatrización aguda, entre la tercera y la sexta semana un periodo de cicatrización subaguda, y de la sexta en adelante en el cual comienza ya la madurez de esa cicatriz. Entonces, yo no puedo confiarme en esa cicatriz antes de llegar hasta la 8ª semana, los 2 meses que decía Mario, o de llegar incluso a la 12ª, los 3 meses que decía Mario, en que tengo ya realmente una cicatriz madura. Lo mismo pasa con los ligamentos. Yo no puedo confiar esa cicatriz antes de como mínimo la 6ª semana. Esta es la articulación mediocarpiana y ahora lo que vemos arriba es el hueso grande y lo que vemos abajo son escafoides y semilunar. Y vemos cómo el escafoides y el semilunar, que deberían moverse prácticamente en conjunto, se mueven cada cual por su lado, permitiendo una apertura muy grande entre ellos que no le va a dar a este paciente un alivio de su cuadro por el tema de inestabilidad. Muchas veces hay ciertas proyecciones radiológicas que si las hacemos simples y no hacemos ciertos elementos dinámicos nos van a confundir. Si vemos a la izquierda de la pantalla es la muñeca de este mismo paciente previa a la cirugía y vemos cómo está la articulación entre comillas conservada. Si la vemos a la derecha, es la misma muñeca, 2 minutos más tarde, en la cual estamos haciéndole una fuerza y una compresión de distal hacia proximal de la muñeca y vemos cómo la articulación se abre. Entonces, ahí es donde vemos que es una inestabilidad de la muñeca que podría, solo con una radiografía, pasarse por alto con relativa facilidad. Y no olvidarnos de que si tenemos la posibilidad de utilizar un intensificador de imágenes para hacer actividades dinámicas, podemos ver cómo funciona ese carpo con la lesión del ligamento de manera que va a permitirle a nuestro paciente o va a tener nuestro paciente una apertura de esa articulación que es justamente la molestia que él tiene. ¿Qué es lo que decidimos hacer entonces? Guiados por la artroscopía que ya vimos y haciendo incisiones muy pequeñitas, tomamos la mitad de un tendón, en este caso el extensor carpi radialis brevis, y con este tendón lo que vamos a hacer es un anclaje hacia los huesos del carpo
por encima de la cápsula articular para utilizarla como una cápsulodesis y fijar este tendón para que ligamentice nuevamente a la articulación escafo-semilunar, permitiendo una función adecuada. Esto es clave y es importante que lo recordemos y que recordemos los tiempos que ya mencioné para todo el proceso de rehabilitación. Colocamos un ancla que fue colocada a nivel del escafoides y fijamos con estos puntos de sutura el ligamento en la parte que teníamos. Recuerden el primer video que vimos en que había un fragmento de ese ligamento, un remanente del ligamento fijo al semilunar. Entonces, colocamos el ancla en el escafoides, fijamos el tendón que tomamos a esa ancla y luego con la misma supersutura del ancla, hicimos también los puntos para sostenerlo en el ligamento del semilunar. Colocamos un clavo, este clavo es un clavo que colocamos de manera percutánea para fijar el escafoides hacia el hueso grande para permitir que se mantenga sin tensión nuestra reparación ligamentaria. Si se fijan, sobre todo en la radiografía lateral, van a ver cómo el semilunar ya no está mirando hacia el cielo, sino ya está alineado al resto de la muñeca. ¿Cómo vamos entonces a manejar el proceso de rehabilitación de este paciente? Las primeras 2 semanas, los primeros 15 días desde el momento en el cual hicimos la cirugía, colocamos una férula inmovilizadora para permitir que no haya mayor movilidad de esta muñeca. Al mes posoperatorio, ya estando en consulta, retiramos la inmovilización, retiramos ya ese clavo y comenzamos con ejercicios para intentar recuperar algo de flexión y extensión de la muñeca, que como ustedes ven, es en ese momento muy limitada. No inicié con este paciente, no iniciamos con este paciente terapia física, rehabilitación de manera inmediata por varias razones. Y una de ellas es porque nuestra terapeuta de mano de confianza en ese momento salió de viaje. De hecho, se fue a visitar a Vero y entonces no tenía quien lo haga. Y el miedo que yo le tengo es que un terapeuta que no tiene una especialidad en mano a este paciente lo va a terminar moviendo a la brava y puede romper todo lo que hicimos. Entonces recordemos los periodos: 3 semanas agudas, sexta semana terminamos el proceso subagudo. A la sexta semana, bueno, esta fue la radiografía inmediata una vez que retiramos ya el clavo. Como pueden ver, se mantiene todo en reducción, que era lo que queríamos ver en ese momento. A la sexta semana, el paciente, como ven, sigue prácticamente con la misma movilidad, pero ahí sí ya comenzamos a hacer una rehabilitación un poco mayor, más que nada dirigida en la casa, en la cual yo le mandé para que haga sus ejercicios en casa, toda la cosa, y este paciente comenzó a evolucionar de mejor manera. En ese entonces ya iniciamos fisioterapia, ahí sí ya dirigida con un terapeuta, y el paciente regresó, bueno, pronación y supinación, que no tenía por qué verse afectada, pero justamente para comprobar aquello, y regresó ya a la octava semana, como ustedes ven, con una movilidad que recuperó en 2 semanas de manera muy, muy importante. Ya la octava semana lo dejamos libre al paciente con movilidad, evitar ejercicios, evitar elementos de fuerza hasta no haber completado 12 semanas y realizamos una radiografía de control. Lastimosamente no es la radiografía ideal porque debería haber tenido una ligera desviación cubital de la mano para ver cómo se comporta la articulación, pero podemos ver que tanto en la P como en la lateral todo se mantiene en una alineación adecuada y el paciente ya no nos refiere ningún tipo de dolor. Por último, quiero agradecerles muchísimo y quiero invitarlos para el primer curso de medio término de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Mano. Tendremos el módulo de terapia
Tenemos, como ven, algunos terapeutas de la Asociación Mexicana, viene gente de Chile, viene gente de Brasil en cuanto a terapeutas, viene gente de Argentina también, México obviamente, Ecuador, Colombia, Costa Rica, y, y entre cirujanos tenemos también un aproximado de 120 ponentes más, así que creo que será un curso realmente muy grande y algo muy, muy importante para todos nosotros el próximo año, enero 31, febrero 1, 2 y 3. Así que están todos cordialmente invitados. No sé si se escucha ahí el video. Hola, soy el doctor Fidel Cayón, representante internacional de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano, ECUMANO. Hola, soy el doctor Gabriel Alegría, presidente de ECUMANO. Este próximo 2024, Ecuador será la sede del primer curso de medio término de la IFSCH. Los esperamos a todos para que se unan con nosotros en el Centro de Convenciones Metropolitano en la ciudad de Quito para vivir una experiencia muy grande acerca de este primer curso internacional. El 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero, Quito será la sede de este primer curso de medio término. Los invitamos a todos a unir al mundo de la cirugía a mano desde el centro mismo del planeta. Bienvenidos. Cualquier cosa, ya saben, www.ecumano.org, ahí encontrarán toda la información. Por último, lo único que me queda es agradecerle muchísimo a la Asociación de Terapeutas de Mano Mexicana y a ECUTEMA, que es la Asociación Ecuatoriana de Terapeutas de Mano, cuya presidenta está por aquí conectada. Así que un abrazo inmenso y mil gracias por todo el apoyo en la parte de terapia de mano que tendremos en el Congreso. Gracias, doctor, por su charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Lo deja al último. Osvaldo, tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor. Por favor. Si se supone que, bueno, el tema del extensor radial largo del carpo nos ayuda a cerrar el espacio del escafolunar al ser activado, ¿podríamos fortalecerlo en una etapa temprana? Me refiero a las 6, 8 semanas, o darle alguna activación proprioceptiva para que este mismo haga ese efecto de cierre entre el escafosemilunar. Sí es una opción y sí se puede utilizar de esa manera, pero no de manera inicial. Yo te diría que lo ideal sería comenzar a fortalecerlo a partir de la 9ª o 12ª semana. El problema principal es que antes de eso, la cicatriz que tienes, como lo mismo que pasa con el tendón en el caso del mallet finger, es que si tú le das mucha tracción, podría eventualmente desgarrarse de las mismas suturas por supersutura y por 10,000 puntos que le hayas hecho, eso termina desgarrándose y te va a complicar más la situación. De acuerdo, muchas gracias. Fidel, pero sí, esto hablando por todo el tiempo que se queda la articulación, bueno, que los músculos no funcionan, pero sí es posible fortalecerlo
en etapa temprana con isometría. Eso sí, O sea, eso sí. para mantener músculos sanos y fortalecidos, la isometría sí la podemos empezar desde, pues, que será desde la cuarta semana, ¿no? Sí, totalmente. Te diría que si vamos a hacer un mantenimiento isométrico, podríamos hacer el mantenimiento desde el momento en el cual retiramos el clavo sin ningún problema, que es justamente cuarta semana. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Isométricamente sí, si ya voy a hacer fortalecimiento Con movimiento. con movimiento, ya no, Okay. Muchas gracias. hasta que no ¿Alguna esté otra madura la pregunta? cicatriz. Creo que no. Bueno, entonces a ver si alguien no se pregunta algo. Entonces, muchas gracias, doctor Fidel. No, gracias a ustedes. Y bueno, tenemos al doctor Joaquín Díaz. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano y es jefe del servicio de cirugía de mano del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Doctor Joaquín, igualmente le agradezco mucho que esté con nosotros hoy y por todo el apoyo también que nos ha dado la asociación desde el momento en el que entró. Se le agradece mucho. Esperamos hacer muy buenas relaciones y muy buen equipo de ahora en adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vero. Ya ando por aquí. ¿Puedo compartir pantalla? Ya lo estamos viendo. A ver, entonces. Ahí está. ¿Listo? Ahí andamos. Sí, ¿verdad? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor compartir esta sesión y esta charla. Primero con dos excelentes amigos, Mario y Fidel, excelentes cirujanos de mano. Por ahí veo a Emanuel, que también es un excelente amigo y bueno, un cirujano top allá en Monterrey y en nuestro país. Y pues la verdad es que súper contento de participar con la Asociación de Terapeutas de Mano Mexicana ACE, especialmente con Vero. Vero es súper entusiasta, contagia muchísimo y ojalá los cirujanos de mano si tuvieran la mitad del entusiasmo que tiene Vero, la verdad es que estaríamos en otro nivel. Sin duda en el mundo va de la mano siempre el equipo de cirugía con el equipo de terapia, pero nunca en ninguna subespecialidad de la traumatología y ortopedia como en la cirugía de mano. En cirugía de mano, la verdad es que la mitad del tratamiento depende exclusivamente de la terapia. Y aquí es importantísimo destacar que, bueno, estamos acostumbrados siempre a la terapia física, pero no tanto a la terapia ocupacional, y hoy en día es lo que ha revolucionado de manera importante a la cirugía de mano. Esta terapia ocupacional donde se intenta reintegrar al paciente a la vida cotidiana, a sus actividades laborales, a las actividades de hobby, a las actividades deportivas que hoy en día en la sociedad actual son tan importantes. Y es aquí donde asociaciones como en la Asociación de Terapeutas de Mano Mexicana tienen un papel fundamental. Y claro, nuestra asociación, la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano, no podía quedar fuera. Por lo tanto, siempre estamos trabajando o intentando cada día acercarnos más. Ha sido un camino largo, es un camino que no es tan fácil por las distancias, pero es un camino que es posible. Entonces agradezco muchísimo la invitación y bueno, vamos a entrar en materia a hablar un poco de radio distal. Ya hablamos de carpo, de ligamentos carpianos, de fracturas de falanges y de metacarpianos y ahora hablaremos un poco de radio distal. Radio distal que realmente es algo con lo que se van a enfrentar ustedes todos los días porque sin duda, los cirujanos tenemos la mala costumbre de que cuando el paciente no va muy bien, pensamos que la terapia física y la rehabilitación nos van a solucionar todos esos defectos que la cirugía no nos pudo resolver. Y entonces ahí es donde empezamos a fallar, ¿no? Aquí, como ustedes observan, lo primero que a mí me gusta poner siempre es la evaluación radiológica de las lesiones en radio distal. La evaluación radiológica que para todos nuestros cirujanos y nuestros residentes es muy importante entender
y que y normalmente ustedes también tomarán o solicitarán radiografías en algún momento y tienen que ser evaluadas de esta manera. El paciente tiene que estar con el codo a 90 grados y el hombro a 90 grados para que sea una buena radiografía. De lo contrario, tenemos radiografías inadecuadas. Prohibido solicitar radiografías comparativas, que en el momento el paciente ponga las manos en el chasis al mismo tiempo. Es importante ponerlas por separado. Y aquí observamos en la imagen anterior las mediciones que normalmente nosotros usamos: el índice de inclinación volar, la inclinación del radio, la altura radial y la varianza cubital. Estas mediciones nos hacen observar que el radio tiene una diferencia con el cúbito entre las estiloides muy importante. Es una altura radial de alrededor de 1 centímetro y esta inclinación es de aproximadamente 20 grados y la inclinación hacia volar es de 11 grados. Si eso no lo tenemos, hay que tener cuidado en nuestra evaluación pre y posquirúrgica. Y obviamente la varianza cubital, que es la altura del cúbito con respecto al radio. Importante también identificar en el pre y en el posoperatorio desplazamientos radiales, es decir, desplazamientos hacia la parte lateral, porque si esos desplazamientos se presentan, el paciente también tendrá dolor. Y la incongruencia articular, que obviamente es importante. Por lo tanto, los pacientes que son quirúrgicos son aquellos que tienen inclinaciones radiales menores a 15 grados, alturas radiales menores a 8 milímetros, angulaciones dorsales mayores a 10 grados y brechas o escalones mayores a 1 milímetro. Estos pacientes deberían someterse a manejo quirúrgico. Y recientemente es muy importante identificar los pacientes con osteoporosis. El paciente tipo, el paciente que es el más común, es aquella mujer posmenopáusica que en general tiene mayor predisposición a la osteoporosis, aunque obviamente no es exclusiva, ¿no? Y la osteoporosis, pues lógicamente nos ocasionará mayor posibilidad de fracturas de radio, pero también fracturas mucho más complejas. Las complicaciones como tal de estas fracturas se reportan desde el 6 hasta el 80% y puede ser por la misma lesión o por el método de tratamiento. Y quiero hablarles de las que son más comunes. Las más comunes podemos identificarlas como agudas y en agudas son, por ejemplo, el edema. Sobre todo en aquellos pacientes donde sean atendidos en centros hospitalarios grandes, donde hay muchos pacientes, la demanda de atención es muy alta, y que a los pacientes solo por la edad, porque tienen más de 60 años, se les coloca un yeso, que a veces no está indicado, que tienen osteoporosis, ya dijimos que esta es una de las indicaciones de someter a un paciente a cirugía, y se le coloca un yeso en posiciones forzadas, intentando reducir una fractura que es irreductible o que se perderá la reducción. El síndrome compartimental, producto de este edema, síndromes de túnel del carpo, reducciones inadecuadas o incluso infecciones que afortunadamente son bajas. Pero también tenemos otro tipo de complicaciones, como las complicaciones subagudas o tardías. Estas complicaciones subagudas o tardías normalmente son aquellas que se presentan después de un tratamiento, como por ejemplo la rigidez de los dedos, la rigidez de los codos, la rigidez de la muñeca, la artrosis, inestabilidad del carpo, consolidación viciosa, roturas tendinosas, síndromes dolorosos regionales complejos, retardo en la consolidación, pérdidas de la reducción o incluso inestabilidades radiocubitales. El edema es el más fácil de prevenir y es el más común. Si no controlamos el edema, vamos a tener problemas de predisposición de dolor, rigidez e incluso síndrome doloroso regional complejo. Los cirujanos debemos aprender a realizar hemostasia después de las cirugías porque las vendas sirven para detener las gasas, no el sangrado. Y debemos familiarizarnos con algo que nos han enseñado mucho los terapeutas, que es la colocación del vendaje Coban en los dedos y en la mano para favorecer esta disminución del edema en el posoperatorio inmediato. El síndrome compartimental es aquel que se presenta por una presión excesiva por el edema y que compromete la parte neurovascular de nuestra extremidad. Este es un diagnóstico clínico, no hay aparatos exactos que tengamos a disposición para diagnosticarlo. El paciente que tiene mucho dolor, que no se justifica ese dolor, que es un edema severo, que está muy a tensión, hay que actuar sin dudar y entonces este paciente requiere ir a cirugía para una liberación de los compartimientos dorsales y volares y con una liberación incluso del nervio mediano. Esto es un manejo adecuado de un síndrome compartimental en evolución hasta el túnel del carpo,
con abordajes también en la región tenar, hipotenar y abordajes dorsales. El síndrome de túnel del carpo es muy común en este tipo de lesiones. Normalmente se da en el 6% de las fracturas, pero la gran mayoría es de evolución o de presencia inmediata. Hasta 25% se pueden presentar 3 meses después. ¿Y quién es el paciente donde más se presenta? Mayores de 65 años, fracturas articulares con minutas y con angulaciones importantes mayores a 12 grados. El síndrome de túnel del carpo requiere entonces una atención inmediata, no solo la fijación de la fractura, sino también la liberación del nervio mediano, que puede ser abierta por el mismo abordaje o incluso hasta endoscópica se puede realizar. ¿Qué pasa con una fractura convencional como esta? Bueno, si nosotros la atendemos, a veces se antojaría, ¿no? Le hago la reducción, le hago una tracción, le hago desviación cubital y le dejo un yeso porque ya es mayor de 60 años. Pero si colocamos una placa y una buena reducción, el resultado es muy bueno y la movilización es inmediata. Problemas con la reducción, observen, ¿cómo lo vamos a resolver? Con clavillos Kirchner y con métodos manuales de reducción. La placa, como verán, nos puede ayudar, pero no nos va a hacer toda la reducción. Los clavitos sí nos van a ayudar y observen cómo con un tornillo aplicado a la placa y con los clavillos Kirchner podemos lograr reducciones inadecuadas. Esa traslación coronal, esa lateralización de la fractura también nos ocasiona problemas que debemos resolver en el transoperatorio. Esta es una imagen de control donde observamos que la reducción es inadecuada y lo que hacemos es corregir con el movimiento de la placa y vean ustedes cómo se corrige por completo esa traslación coronal, solo haciendo un deslizamiento de la placa en la misma fractura con este resultado posoperatorio. Y no después solicitar que cuando el paciente ya consolidó, que el rehabilitador haga milagros, ¿no? Oye, fíjate que no mueve, fíjate que no pronosupina. Entonces, si observamos esta reducción inadecuada, hay que reoperar al paciente. Para ello es importantísimo tomar estudios tomográficos y familiarizarnos con los estudios tomográficos para identificar todas las superficies involucradas. Normalmente 4 esquinas, que puede ser radial, cubital, dorsal y volar, y un fragmento que es muy frecuente, que es el fragmento libre intraarticular central, que en ocasiones hay que reducir. Rigidez de los dedos, eso se van a enfrentar todos los días. Y un tip es, si el paciente tiene movilidad pasiva hasta un cierto límite, es hasta donde van a llegar. Es difícil que el rehabilitador llegue más allá de esa movilidad pasiva. Prácticamente si la movilidad pasiva es completa, el paciente tiene todo ese rango de movilidad activa posteriormente. Pero si el paciente tiene, como en este caso, una movilidad pasiva muy limitada, va a ser imposible que el rehabilitador, por más que haga esfuerzos y por más que haga un trabajo exhaustivo, lograr que vuelva a mover. Para eso hay que evitar inmovilizaciones prolongadas. Si operamos al paciente, no hay que inmovilizarlo más. Evitar el edema, como ya lo vimos, rehabilitación precoz. Y bueno, cuando ya es muy severo el caso, movilización bajo anestesia, si vemos que el paciente lo puede tolerar y que es adecuado, y si no, pues en ocasiones ya en la parte quirúrgica con tenoartrolisis abiertas o artroscópicas, que ya sea articulares en los dedos o en el radio distal. Y aquí tenemos, por ejemplo, un caso de movilización en consultorio bajo anestesia, donde se observa que podemos ayudar al rehabilitador a que ya tenga mejores arcos de movilidad activos y pasivos y que pueda trabajar ahora sí en el fortalecimiento muscular y en la reeducación de la mano. Un esquema al cual deberíamos aspirar, bueno, no son recetas de cocina, pero deberíamos aspirar, es que el paciente los 2 o 3 primeros días no hace nada. Está en su casa, tranquilo, no lo forzamos y tiene la mano en alto, por favor, la mano arriba del corazón, no en un cabestillo, no con una pañoleta, la mano arriba completamente para tener un manejo de edema mucho más adecuado. Entre 2 y 3 días podemos comenzar a flexionar los dedos y si la cirugía fue bien, la reducción es adecuada, el paciente incluso puede lograr un puño. A los 5 días, pronosupinar casi por completo. Si no estamos en este rango, hay que ver qué está pasando, si hay edema, si hay dolor, hay que ver qué tenemos que hacer. A la semana debe estar tomando café, a los 10 días incluso podría conducir su auto, a las 2 semanas hacer esfuerzos leves, a las 7 semanas hacer esfuerzos moderados y a las 8 semanas debería incluso recargar su peso con la muñeca a 90 grados de extensión.
Este es el caso en el cual el paciente podríamos decir que tiene una evolución satisfactoria y que no tendrá secuelas. Otras situaciones que se presentan son las pérdidas de la reducción y normalmente esto se da por la sola utilización de clavillos Kirchner sin algún otro método de fijación y con el manejo con yeso. Algunos casos complicados, no todos son bonitos como los iniciales, ¿no? Imagina esta paciente de 90 años que sufre una caída, vive sola, no tiene familiares y solo tiene un familiar cercano que de repente le ayuda. Fractura radiocubital, bueno, al fin tenemos placas bloqueadas, tenemos un resultado que al parecer es más o menos adecuado, pero como ella tiene una osteoporosis severa y vive sola, dejamos lo que no nos gusta, una férula. Y bueno, pues regresa a casa y nos pasa otro accidente, se vuelve a caer y nos regresa a las 2 semanas con esta imagen. Ahora, ¿qué hacemos, no? Bueno, normalmente en un paciente convencional tendríamos que hacer la reducción del radio y el cúbito nuevamente, pero en este caso decidimos que el cúbito, créanme que cuando abrimos de nuevo se había pulverizado y entonces hicimos un cambio de una placa a una mucho más larga y el cúbito, como ella tiene 90 años, tiene poca demanda funcional, le hicimos una plastía ligamentaria con el extensor cubital ulnar para fijar ese muñón del cúbito e hicimos una resección de toda la parte distal. Esto no es algo que hagamos convencionalmente, no nos gusta. En un paciente joven, este muñón ocasionaría dolor y chocaría con la carga, pero en esta paciente con una baja demanda funcional pudo ser una buena solución con este resultado. Observen el movimiento, prácticamente lo único que nos falta con ella es la flexión, pero tiene una extensión prácticamente completa, pronosupinación adecuada y observen ustedes que tiene una movilidad muy, muy buena, ¿no? Aquí la observamos ya con prácticamente 2 años de evolución. Lo que tenemos más limitada, como les decía, es la flexión, pero tenemos una buena pronosupinación, movilidad completa de dedos y bueno, hacemos desviaciones cubitales y radiales sin problema. Consolidaciones viciosas, este es de los casos más comunes también y de los más graves porque el paciente llega con mucho dolor con nosotros. Las consolidaciones viciosas se da porque normalmente la reducción queremos que la haga la placa y no la hace. Por ejemplo, en este caso, donde hay una placa no anatómica, donde observamos que tiene todas las agravantes, ¿no? La pérdida del índice de inclinación volar del radio, la pérdida de la altura, en fin, tenemos una varianza cubital positiva. Y al final, ¿qué requerimos hacer? Retirar esa placa y hacer una osteotomía, una placa anatómica y observen cómo se recupera por completo la anatomía. Este caso es un caso que operamos la semana pasada. Observen igual una pérdida de la altura del índice diestiloideo del radio, una traslación lateral, una pérdida del volar tilt. Entonces es un caso complejo donde hacemos una osteotomía no necesariamente en el sitio de fractura, sino en el sitio que nos convenga más ahora. Y observen cómo corregimos con una placa anatómica la traslación que teníamos y la altura de ese radio con este resultado posoperatorio, con un injerto de cresta ilíaca y con una paciente en una recuperación franca. Lesiones tendinosas son las más frecuentes, específicamente en la rotura del extensor largo del pulgar, que se presenta muy comúnmente por los tornillos que se pasan de largo o por la fractura que queda con una astilla que los puede romper. Es una incidencia que puede llegar hasta el 5% y que siempre se va a presentar en las primeras semanas. Las lesiones tendinosas se dan aquí, como por ejemplo en este caso, con este tornillo prominente que rompe el extensor largo del pulgar. Aquí observamos la punta. A pesar de que es un tornillo con punta roma, como son los nuevos, no es capaz de hacer esta lesión. Bueno, hay que retirar el tornillo y se pueden hacer hoy en día soluciones tan prácticas y tan sencillas como la transferencia del extensor propio del índice para hacer esta transferencia al extensor largo del pulgar con una ferulización en lo que cicatriza nuestro tendón de 3 semanas y de inmediato comenzar la rehabilitación. El síndrome doloroso regional complejo, muy, muy complejo realmente, porque cuando tenemos un paciente así, es muy difícil el manejo. No hay evidencia, en la literatura sobre el manejo de estos pacientes, pero lo que normalmente hacemos es un enfoque multidisciplinario, la terapia física, la movilidad temprana,
La vitamina C ha demostrado ser útil, 500 miligramos de vitamina C que puede llegar hasta los 2 meses, y siempre se recomienda hoy en día la liberación del nervio mediano. Otras cosas que nosotros hemos hecho son bloqueos regionales, como el bloqueo del ganglio estelar con resultados regulares, e incluso tenemos un protocolo de estimulación vestibular a nivel del oído para disminuir este dolor. Estamos en evaluación de estos trabajos y bueno, pues es buscando alternativas que tengamos cuando tenemos estos pacientes, pero sin duda aquí es de esos casos donde el manejo con terapia física y terapia ocupacional es fundamental para trabajar con nosotros. Los tornillos intraarticulares, que pueden ser hacia el carpo o hacia la radiocubital, y que normalmente, si me doy cuenta en el momento, hay que quitarlos si me bloquean la articulación, si me impiden la rehabilitación. Si no me lo impiden, puedo esperar 6 semanas a que se consolide la fractura y retirarlos. Y pues para que no me queden articulares, este es un tip. Con 20 grados de elevación de mi muñeca, puedo tener esta proyección y darme cuenta si verdaderamente estoy articular o no. Y la artrosis es lo que más tememos, porque es cuando ya la articulación se desgasta secundario a una fractura que pudo tener un manejo tranquilo y adecuado, y se da hasta en 12% de los pacientes a 5 años, 24% a más de 5 años, y es muy común en fracturas articulares. Este es un caso de una paciente femenino de 35 años, súper joven, que nos llega así, miren, con varios meses de evolución. Ella tuvo ese fijador externo aproximadamente por alrededor de 12 semanas. Imagínense cuando nos llegó así, la osteopenia por desuso, una luxación radiocubital, artrosis severa. Bueno, este es imposible de reducir, un dolor terrible, y lo que hicimos en ella fue una artrosis radioescafo-semilunar, una osteotomía de Bowers para regresar al cúbito y una resección de la estiloides con una reparación del fibrocartílago triangular abierta con un ancla. Y este es el resultado radiológico posoperatorio con una recuperación adecuada de la paciente. Y otro caso de esos sencillitos. Bueno, este caso, una paciente que tiene una fractura de radio distal, tiene este manejo por otro equipo quirúrgico, aparentemente satisfactorio. Pero, ¿por qué digo aparentemente? Porque vean cómo esta esquina cubital no se logra reducir por completo, y entonces pasa esta situación. Los tornillos se desanclan. Importante, yo siempre pongo o procuro poner tornillos de bloqueo distales, porque los vamos a poner unicorticales, no van a atravesar la otra cortical, y entonces cuando pongo tornillos convencionales unicorticales es probable que se desanclen. Fue operada nuevamente. Este es el resultado postoperatorio en la segunda cirugía, donde observamos que el radio consolida, pero se colapsa por completo, y ahora tenemos una varianza cubital de aproximadamente 1 centímetro más. ¿Qué hacemos? La política actual en la cirugía de mano es, si el cúbito no está involucrado, no lo metas, ve al radio de nuevo. Pero ya con 2 cirugías previas y una lesión importante hace radio que con trabajos consolidó, pues ahora sí ni modo, nos vamos al cúbito y optamos por hacer una osteotomía de acortamiento de lo máximo que nos permite la placa, que es 1 centímetro, con este resultado posoperatorio, con la consolidación que observan completa de la osteotomía y con este resultado clínico que vemos muy satisfactorio, con flexoextensión, pronosupinación prácticamente completas, y que solo tiene como secuela esa curvatura dorsal, esa jorobita, pero que realmente pues es insignificante, con buena movilidad y muy poco dolor. Y otro caso de impactación cubital, este secundario, una paciente joven de 25 años, secundario a una lesión a los 15 años del fibrocartílago triangular con un síndrome de impactación cubital. La sometemos a artroscopía y aquí observamos la lesión del fibrocartílago triangular, muy importante esta lesión, y ella requirió una plastía, pero hicimos también en ella un acortamiento cubital. Aquí observamos que teníamos una impactación de 6 milímetros, donde ya estaba chocando la cabeza del cúbito con el semilunar y el piramidal, y observen la imagen
postoperatoria, donde ya dejamos incluso 1 milímetro de cúbito minus. Con esto se quita el dolor, hacemos la plastía del fibrocartílago triangular y luego vamos a la rehabilitación. Bueno, como decía Fidel, envidiable el equipo de rehabilitación que tienen en Monterrey, pero en todos lados es posible. Tal vez no tengamos en nuestros hospitales la profesionalización que tiene la Asociación de Terapeutas de Mano, pero tenemos alternativas y hay que trabajar con nuestros rehabilitadores y motivarlos para que empecemos a tener aditamentos como estos. Miren, terapia física en los primeros días y terapia ocupacional posteriormente. Y entonces, hoy en día, esto es algo que hace mucho Vero, es que el paciente, el deporte que le gusta y que practica, lo haga allí en su clínica. Y tenemos la paciente que le gusta mucho el voleibol y la tenemos ya practicando de inmediato en el posoperatorio. Bueno, en resumen, no pongan yesos a los mayores de 60 años solo por la edad. Eso pues es inadecuado. Y si los ponemos yeso, no hay que hacer angulaciones o desviaciones forzadas como la imagen que ven. Siempre que se pueda hay que hacer tomografías. Y ustedes, conforme vayan conociendo a los cirujanos y a los médicos que les mandan pacientes, sabrán quién está haciendo los criterios adecuados. Ustedes la verdad es que se pueden dar cuenta muy bien de los casos que van bien o mal por la cirugía en sí. La planificación preoperatoria es importantísima, por ejemplo, con la tomografía, y las placas no hacen la reducción, las hacemos nosotros. Hay que evitar vendajes compresivos, el manejo del edema. Por favor, ustedes que están cerca de los médicos, que a lo mejor no son cirujanos de mano, ayúdenles, enséñenles al manejo del edema, la movilidad precoz, que es fundamental. Y bueno, en ese caso que veían ustedes del síndrome compartimental, quitar esta falsa idea de que el rehabilitador empieza hasta que las cicatrices están completamente curadas, que el paciente no está sangrando. Imaginen ese paciente que tenía todo el antebrazo abierto, ¿cuándo requeriría al rehabilitador? Desde ese momento para evitar adherencias, evitar rigidez, desde ese momento. Otro gallo nos cantaría si desde ese momento el rehabilitador y el cirujano se ponen de acuerdo y el rehabilitador quita esa falsa idea que tiene de que solo su trabajo será hasta que ya consolidó la fractura, hasta que ya cicatrizaron las heridas, y el cirujano también aprende a que necesita del rehabilitador. Es un binomio que es indispensable. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta para el doctor Joaquín? Todo claro. No, nadie. No, sí, por ahí había una pregunta, yo la vi. Aquí Me está, pregunta- doctor Joaquín, ¿qué opinión le merece la tenotomía del brachioradialis? ¿La utiliza en qué casos? Y excelente progresión de la movilidad del paciente que compartió. Sí, fíjate que es muy buena pregunta. Hoy en día la tenotomía del brachioradialis no la hago yo de manera cotidiana, dependerá mucho de la dificultad que tengamos para la reducción, pero en general sí es algo que se usa de manera rutinaria para evitar que ese mismo tendón te desplace la estiloides del radio. Si tú tienes una fractura metafisaria que observas que va a ser de fácil reducción, no es necesario, incluso hago un abordaje de Henry o de Henry modificado normalmente, sé que no me va a generar problema. Pero si ya tengo una multifragmentación, un trazo articular o abulsión de la estiloides, sí hago un abordaje que llamamos hoy en día de Orbay, y ese abordaje de Orbay hace una inclinación hacia dorsal y nos permite llegar incluso hasta el tercer compartimiento dorsal, abrir completamente la estiloides, exponerla, y en ese momento sí hay que hacer tenotomía del brachioradialis, porque si no nos va a estorbar a la reducción y a la fijación. Y también se usa esa tenotomía en los casos de la colocación de placas de segmento específico. En ocasiones necesitamos fijar esa estiloides y es adecuado retirarla. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros los terapeutas o un signo de alerta cuando la placa está rozando el nervio o está rozando el tendón? O sea, ¿qué es lo que deberíamos de notar nosotros como un signo de alerta? Mira, en las radiografías, yo al paciente siempre le pido que lleve las radiografías cuando empieza la terapia para que el rehabilitador sepa contra qué se está enfrentando, ¿no?
Y entonces en las radiografías, el tip es que los tornillos distales, los que están más cerca de la mano, los que están más cerca a la articulación, no deben pasar la cortical posterior. Deben cubrir el 75% de la superficie del radio, pero no deben pasar la segunda cortical. Esos deben ser unicorticales por el riesgo de la lesión a los extensores, como el extensor propio el extensor largo del pulgar. Y en la placa, normalmente es que esté a la altura de la línea de aguas, que esté a la altura del radio. Si la placa pasa el hueso, digamos, si la placa sobrepasa, es que vas a tener un problema. Y esa placa se tendría que retirar porque va a irritar a los tendones flexores. Es decir, ahí donde ves el límite, debe estar la placa cubierta por hueso. Si sobresale la placa del hueso, vas a tener problemas con los tendones. Sí, eso lo podemos ver los terapeutas que tenemos acceso a las radiografías, porque no todos tienen acceso. Pero ¿cómo podríamos identificar el dolor que es el normal de una fractura de muñeca? ¿Cómo lo podríamos identificar que algo está pasando con los tendones? Bueno, clínicamente, normalmente en la movilidad, en la flexoextensión de la mano vas a sentir una crepitación que es inusual. Sí se siente, sí se palpa. Una vez que el paciente ya desinflamó, que ya le manejaste el edema, se palpa por completo. Aunque sea una mano, por más que una mano sea gruesa o sea grande o el paciente tenga obesidad, la cobertura que tiene la muñeca de tejido celular subcutáneo, o sea, de grasa, es poca. Y entonces tú lo vas a palpar. Y cuando palpas ahí directamente y el paciente siente dolor, quiere decir que ya tiene algo que yo llamo una hipersensibilidad o una intolerancia al material de osteosíntesis. Es a la palpación. Hay que estar tocando. Y ahí cuando tocas, puedes ir tendón por tendón pidiéndole al paciente, a ver, vas con el índice, con el pulgar, y tú sientes cómo el paciente está moviendo. Y si ahí siente dolor, quiere decir que se está ocasionando un proceso irritativo, ¿no? Una tendinitis o una tenosinovitis a la palpación. Sí se siente. Cuando ya disminuye el edema, lo vas a sentir. Ahora, yo no entiendo por qué no habría que tener acceso a las radiografías. Entiendo que a lo mejor algunos médicos se quedan las placas, podría ser, pero hoy en día los pacientes todos toman fotos de sus imágenes y ya no debería haber este problema, ¿no? Y debería haber la Pues no hay comunicación para que mucho. tú... O sea, yo tengo el acceso a ellos cuando yo les pido las radiografías, ellos me van a dar las radiografías, pero conozco muchos terapeutas que el mayor problema es que ellos nunca ven una radiografía y siempre están confiando en el resumen que se hace por el médico y se les entrega, pero ellos clínicamente nunca ven una radiografía y me sorprende mucho eso, pero pues así se trabaja en muchos países, en muchos lugares. Ahora, hay un Pues, detalle en el tema radiografías y es que para poder estar seguro, por ejemplo, que los tornillos no están largos, tú deberías hacer una proyección especial que es una skyline view, que es con la mano más o menos así, y el rayo viene desde aquí arriba. Normalmente la hacemos, al menos yo la hago siempre en quirófano, con el intensificador de imagen, pero casi nunca guardo registro de eso. Pero lo que dice Joaquín, si tú le palpas con mucho cuidado en la zona dorsal, vas a terminar sintiendo los tornillos en algún punto, si es que estuvieran largos. Ya, gracias. Doctor y el Emanuel, otro que a veces rompe es el tubérculo de Lister, cuando se fractura ahí, y si tú lo tocas y le duele dorsal, también puede romper el tendón, ¿eh? doctor. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Cómo están, Joaquín, Fidel, Mario? Muchas gracias por dedicarles el tiempo a la Asociación de Vero y sus colaboradores. Gracias por tenerlos aquí y poder colaborar. Es bien importante lo que ha hecho Vero hasta ahorita. He estado con ella, con Fide, con Ross, con toda parte de su equipo, Felipe también, que lo veo que está por aquí, y los he visto sortear todas las piedras que les han querido poner en el camino. Parece que están haciendo pruebas de zigzag en un carro deportivo, ¿no? Porque este, piedra tras piedra, pero las han podido sortear y han llegado hasta aquí. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción porque van creciendo como ramitas de árbol.
Entonces, vemos que lo que ha hecho Vero con tanta energía y tanta dedicación está en toda Sudamérica, incluso en algunas partes de Europa. Entonces, siéntanse todos los participantes orgullosos de estar aquí y estar aprendiendo de la Asociación de Vero y no suelten ese caminito, compartan y saquen más ramitas ustedes para que puedan compartir y transmitir todos los conocimientos en beneficio de la cirugía de la mano. Nuevamente, felicidades, Vero. Has hecho un excelente trabajo, tú y todo tu equipo, porque los conozco en persona todos y me llena de mucho, mucho, mucho orgullo. Saben que tienen un amigo y que cualquiera de ustedes puede dirigirse por cualquier vía de comunicación hacia mí cuando tengan alguna duda como esta, con algún paciente. Sé que los ponentes que tuvimos hoy, que son top a nivel Sudamérica, entonces, también yo sé que hablo por ellos, en cualquier momento pueden dirigirse para sacar dudas de sus pacientes, apóyense con ellos y también síganos enseñando porque Mario no me va a dejar mentir, en el instituto donde nos formamos, aprendemos todos de todos, no nada más de los maestros, sino que también los maestros aprendemos de los estudiantes, los mismos estudiantes de otros compañeros y así nos formamos con una mejor calidad. Entonces, yo he aprendido algunas cosas de Vero, de sus colaboradores en cuanto al manejo de los pacientes en el postoperatorio, que eso no tenemos mucho contacto nosotros. Entonces, todos aprendemos de todos. Gracias, gracias Vero, gracias a todos los que están aquí y a mis amigos los ponentes también. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Nos vemos en Ecuador en el 2024. Discúlpeme, no puedo estar presente con una charla, estoy poco presentable, pero nos veremos pronto. Está en Gracias. paños menores. Sí, eso quisieras. Unos ojitos. Muy bien. Sí, una cosa que yo siempre les digo a todos es que ninguna pregunta es tonta, o sea, que nunca tengan miedo de preguntar, que Solamente la que no se hace. sí, que No, se quiten ese miedo, que ninguna pregunta es tonta, que siempre tienen que preguntar cuando no estén seguros de algo, porque eso nos va a enseñar mucho a quien hasta se le está preguntando. Y también digo, no todo el mundo sabemos todo y hay quien, yo siempre digo, si no sé, yo te voy a decir, no sé, pero te voy a ayudar a investigarlo. Entonces, también tener esa humildad de decir, oye, yo tampoco lo sé, pero vamos a investigarlo juntos. Entonces, siempre lo mejor es preguntar para el beneficio de todos. Eh, aquí agradeciendo mucho. dos detallitos nada más ahí para molestarles. Aquí en Ecuador decimos que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Sí. Sí, agradeciendo mucho a todos los que hacen posible o hicieron posible todo lo que se hizo en este año, a Rosa, Felipe, Oswaldo, Mayra, todos siempre que se organiza algo, todos funcionan parejo, todos siempre dan todo para que se hagan las cosas, entonces también súper agradecida con ellos. Ya el doctor Fidel ya está también organizando el congreso para el próximo año, así que pronto también estaremos con el Congreso aquí en México. Entonces, hay muchos proyectos todavía para el otro año, antes de que yo ya salga de presidenta y entre Mayra, y espero que sigamos trabajando igual que como se ha comenzado a trabajar. Muchas gracias a los tres. Son muy buenos doctores. Siempre que he tenido alguna duda, cualquiera de nosotros que nos hemos acercado a ustedes, siempre con muy buena cara y con toda la explicación del mundo, con peras y manzanas, tratan de que nosotros entendamos realmente lo que queremos saber. Entonces, muchísimas gracias por siempre tener esa disponibilidad para todos nosotros. Y para los que no los conocían, son muy buenos profesionales que ustedes pueden seguir y ayudarse en los casos que tengan dudas, incluso enviarles pacientes para que ahora sí queden bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera decirles algo, preguntarles algo? ¿Todo Hay bien? una última pregunta que veo aquí de Fidelia Galvis. Gaby. Eh, Fidelia Galvis, perdóname. Excelente ponencia. ¿Podría explicar a grosso modo la relación entre la estimulación vestibular y la intervención en dolor del nervio mediano? A ver, rápidamente. La estimulación vestibular no la hacemos para problemas del nervio mediano, sino para síndrome doloroso regional complejo. Eh,
esto fue a partir de estudios donde se observó que los pacientes que tenían síndrome del miembro fantasma en miembro superior, cuando se hacía estimulación vestibular, se disminuía esa incidencia. Luego, a partir de esos estudios, nosotros hicimos uno en miembro superior para ver si en los amputados de dedos tenía ese efecto y mejoraban también. Y entonces lo transpolamos a los pacientes con síndrome doloroso regional complejo. Y esa estimulación es que el paciente gira en una silla durante 9 segundos a 180 grados en sentido de uso horario de las manecillas del reloj y luego en sentido contrario. Y también se observó que el sistema vestibular se estimula con calor. Pones agüita caliente durante varios segundos en el oído y tiene el mismo estímulo que el giro. Lo pudimos revisar. Entonces, en pacientes que desarrollaron síndrome doloroso regional complejo, hemos estado intentando hacer esta estimulación vestibular y el resultado ha sido bueno. La limitación que tenemos es que el número de pacientes cada vez es menor. Hemos tenido de unos meses hacia acá, no hemos tenido, tal vez porque hemos intentado mejorar nuestros protocolos de atención, pero protocolos como este se vieron afectados porque en los últimos años el síndrome doloroso regional en nuestra casuística ha bajado mucho. Ha bajado tanto que en los últimos 2 años no tuvimos, ¿no? Por ejemplo. Y los que se pensaron que era un síndrome doloroso regional complejo realmente no era. Y la relación con el nervio mediano no es de la estimulación vestibular para el nervio mediano, sino que cuando tengo un síndrome doloroso regional complejo, la liberación del nervio mediano se ha demostrado que ha ayudado a los pacientes. También no es un nivel de evidencia 1, pero en general desde hace muchos años se ha mejorado. Tú liberas el nervio mediano como si fuera un síndrome de túnel del carpo y el paciente mejora. Esa es la relación. Espero que se haya entendido, Fidelia. Sí, muchas gracias. Sofi, ¿quieres decirnos algo? Sí, hola Vero, buenas noches con todos. Hola. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por todas sus ponencias. La verdad es que se aprende muchísimo cada día y no hay mejor cosa que aprender de los mejores. Y bueno, nada más que felicitarte, Vero, felicitarles a todos los chicos de la Asociación Mexicana, que también tuve el gusto de conocerles hace poquito, y todos son muy queridos y saben muchísimo también. Entonces, gracias a ustedes porque ustedes abrieron el camino para que aquí en Ecuador también podamos empezar a dar esos pasitos. Y bueno, ustedes son el ejemplo y muchísimas gracias por eso y muchísimas felicidades. Nosotros siempre vamos siguiendo sus pasos, así que por favor sigan con todo lo que están haciendo, que son cosas muy importantes, muy grandes las que están haciendo. Eso nada más, Vero. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Nos estaremos viendo el próximo mes en la siguiente sesión y pues ya nos vemos, unos nos vemos en Guadalajara, otros nos vamos a ver hasta enero en Ecuador. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo. Hasta luego, buenas noches. Una muy buena noche, descansen. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Felicidades de nuevo. Gracias. Gracias, amigos. Gracias a todos. Buenas noches.